Hola, continuamos con la tercera unidad que me toca darle una charla en este diplomado, que es el electivo que se refiere a los sistemas de agua subterránea y su rol en la generación de caudales y en la mantención de ecosistemas. Como les comenté anteriormente, mi nombre es José Luis Armí, soy investigador principal del Centro Fondarprem y trabajo en la disponibilidad de agua en las cuencas y en cierta forma he trabajado bastante con las organizaciones de usuarios de agua. Por eso es que hice las dos clases anteriores. Pero desde el punto de vista científico, mi gran área, mi gran interés es las aguas subterráneas y cómo estas contribuyen a la formación del flujo base o el caudal mínimo en los ríos y en la mantención de ecosistemas en nuestras cuencas. Vamos a partir con algunas definiciones. Es bien interesante la definición de agua subterránea porque dependiendo de la especialidad de cada uno de nosotros, vamos a ver que hay definiciones distintas. Sin embargo, me acojo a la definición legal. Dependiendo de la especialidad, algunos dicen que el agua subterránea son las que están en los sistemas de suelo y otros plantean otras diferencias. A mí me gusta ver las aguas subterráneas o sentirlas como la componente del ciclo hidrológico que está bajo la superficie de la Tierra. Hay un proceso de recarga, un movimiento de agua hacia, hacia depósitos que están en el interior de la corteza de la Tierra, que son estos sistemas de acá, donde hay un movimiento que sigue las leyes de la física, sigue las leyes de gravedad, y siempre el movimiento de agua va a ser de un nivel energético mayor a un nivel energético menor, donde el nivel energético menor va a estar dado por el nivel del océano. O sea, siempre en la corteza terrestre el agua se va a mover desde un punto alto a un punto bajo. Las aguas superficiales se mueven por la superficie de la Tierra, por los océanos superficiales. Las aguas subterráneas, en cambio, en algún minuto filtran, percolan, conforman los acuíferos y de ahí se mueven, viendo la dirección de la energía, de la mayor liberación de energía con el menor gasto posible. Entonces, esto ocurre dentro de una cuenca y en las cuencas existen sistemas de almacenamiento. Esto yo lo planteaba. Existen sistemas de almacenamiento porque tenemos en nuestras cuencas, en nuestro clima mediterráneo, una concentración de la precipitación en los meses de invierno. Y hay escorrentía o hay caudales durante todos los años. Entonces, hay sistemas, procesos dentro de la cuenca que almacenan agua y la van reteniendo y la van liberando paulatinamente para generar los caudales que mantienen los ríos y los ecosistemas en nuestras cuencas. Esos procesos hidrológicos son los procesos de almacenamiento de glaciar y nidal, el almacenamiento y transporte de agua en acuíferos fracturados y porosos, y el almacenamiento de lagos y envases. Nos vamos a concentrar en esta parte, en este capítulo del curso, del diploma, en esta componente, el almacenamiento y transporte de agua en acuíferos fracturados y porosos. Aquí tengo los componentes de almacenamiento de una forma gráfica. Nuevamente tenemos el sistema nidal, que está acá. El suelo, que es donde están las raíces de las plantas. Esta es una definición bien interesante porque cuesta un poco entenderla al principio. Nosotros le llamamos suelo en hidrología a esa parte de la corteza terrestre donde se desarrollan las raíces de la planta, que puede tener alrededor de 1 metro de profundidad, dependiendo del si el pasto pueden ser algunos centímetros, si son árboles pueden ser 3 metros. Entonces, en general, podemos pensar en una capa superficial que tiene aproximadamente 1 metro de profundidad, donde están las raíces de la planta. El ingreso de agua se hace por infiltración y la salida de agua se hace principalmente por la extracción de las raíces de la planta, que realizan la evapotranspiración. Y aquella agua que escapa de eso va a moverse por gravedad
en lo que llamamos percolación profunda, que va a alimentar la agua subterránea a través de la recarga. Ahora, las aguas subterráneas liberan el agua de a poco, generando flujo base, que es el caudal mínimo que nosotros vemos en los meses de verano. Entonces, este caudal mínimo que está acá es en muchos ríos, fundamentalmente agua subterránea que es liberado. Hay ríos como el de Guillén y otros ríos importantes que no tienen prácticamente glaciares, por lo tanto el aporte de agua en los meses de verano, en el inicio del otoño, es solamente liberación de agua subterránea. Entonces, ¿qué son las aguas subterráneas? Es una componente del ciclo hidrológico, donde está el agua que ha infiltrado desde la superficie hacia el suelo, y donde es almacenada y transportada en forma muy, muy lenta. Cuando digo muy lenta, eso es importante tener en cuenta, que las aguas subterráneas no son estáticas, se mueven, pero se mueven a una velocidad muy, muy, muy lenta, del orden de 1 metro por día. El agua subterránea se mueve a velocidades muy lentas, como le digo, y el agua superficial se mueve mucho más rápido. El agua superficial, por ejemplo, si nosotros vemos un canal donde hay movimiento de agua, se mueve aproximadamente a 1 metro por segundo. El agua subterránea, les dije, 1 metro por día. Si nosotros consideramos que un día tiene 84.600 segundos, vemos que la velocidad del agua subterránea es 100.000 veces menor que la velocidad del agua superficial. Moverme 1 metro en un día es muy, muy lento. Es más o menos a esta velocidad que estoy moviendo la mano. Y se nota, ¿no es cierto? Entonces, eso es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta para el agua subterránea. Se mueven, pero se mueven muy despacio. Ahora, de todas las definiciones del agua subterránea, es importante tener en cuenta la definición que da la ley, el Código de Agua. A mí me gusta mucho. El artículo 2 de nuestro Código de Agua, y nadie lo discute, dice que las aguas terrestres son superficiales o subterráneas. Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre y pueden ser corrientes o detenidas. Son aguas corrientes las que escurren por causas naturales o artificiales. Son aguas detenidas las que están acumuladas en depósitos naturales como lago, laguna, pantano, etc. Y al final está la joyita. Son aguas subterráneas las que están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas. ¿Se acuerdan que le hablaba antes de las palabras árabes? Entonces las aguas subterráneas son aguas que están ocultas en el seno de la tierra. Eso significa que en algún minuto infiltraron y están entre los poros del suelo, así como está aquí. Ahora, entre los poros del suelo puede haber agua o puede haber aire, como en este caso. La diferencia es este suelo saturado y este suelo no saturado, que hay agua y aire. Cuando hay agua y aire, aparece una cosa que se llama la capilaridad y que ocurren fuerzas de atracción capilar, que esa fuerza que levanta el tubito, la columna de agua, cuando uno coloca un tubito muy delgado en un recipiente con agua y se eleva el agua, eso es atracción capilar. Y eso está ocurriendo acá en el suelo no saturado. En el suelo saturado no existe aire, por lo tanto no hay capilaridad y se mueve el agua solamente por gravedad. Vamos a volver a eso. Y vamos a volver ahora. Entonces, en el suelo no saturado, que es la zona de las raíces, tengo una mezcla de aire y agua en los poros. En el suelo saturado es solamente agua, el aire ya no está. La diferencia entre el suelo saturado y el suelo no saturado es una línea imaginaria que es lo que nosotros llamamos la napa o el nivel freático. Y es el espejo de agua que podemos ver cuando vemos una foto de un pozo. Esto de ahí. Este es el nivel de la napa. Arriba de esto está el suelo no saturado y abajo está el suelo saturado. Entonces, como les decía, en el suelo no saturado, donde hay aire y agua, se produce una atracción capilar. Y esa es la componente capilaridad. Aparte de la gravedad, porque la gravedad está en todas partes. Pero en el suelo saturado está solamente la gravedad. Entonces, en la zona no saturada ocurre un proceso muy complejo, porque se mezcla la capilaridad con la gravedad. Y eso lo podemos ver con una ecuación diferencial que a mí me encanta, porque hice mi doctorado trabajando con ella, por eso la pongo, en que
combina el efecto de la capilaridad con la gravedad. Pero esta presentación habla sobre la zona saturada, la agua subterránea. Así que esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, lo que nos interesa de la zona no saturada es que ahí ocurre la recarga. ¿Y qué es lo que pasa? En la zona radicular, que es esta zona donde está la raíz de los árboles, ocurre un primer balance súper importante, porque hay agua que infiltra, que pasa a través de la tierra y desaparece de la tierra, pero recordemos nuevamente, el agua se mueve muy, muy lento, y eso le da oportunidades a las raíces de las plantas para que absorban todo el agua que necesitan para su consumo, a través de lo que llamamos evapotranspiración, que es la mezcla entre la evaporación y la transpiración de las plantas. Entonces, las plantas, la superficie vegetal, los árboles, las plantas, el pasto, han evolucionado para aprovechar todo el agua que puedan utilizar. Entonces, en los meses de verano, cuando hay mucha evapotranspiración, sencillamente todo el agua que infiltra es prácticamente usada por la planta. Solamente en nuestros meses de invierno, en nuestro clima mediterráneo, donde se concentran las precipitaciones en invierno, ocurre una mayor infiltración de lo que es capaz de evaporar, de evapotranspirar las plantas, y ahí escapa agua, generando la recarga de agua subterránea. Y la recarga de agua subterránea es transportada hacia el acuífero y se van, mientras más profundo el acuífero, más demora en llegar la recarga y pueden pasar años hasta que llegue bajando por la columna de suelo. Entonces, la diferencia entre el nivel freático, entre el suelo saturado y el suelo no saturado, la da el nivel freático, que es la napa, que es este espejo de agua que aquí la fotografía. Entonces, el agua en el suelo, en el medio saturado, el agua está dentro de una formación que nosotros le llamamos acuífero. Ahora, los acuíferos en realidad es una de las tantas formaciones geológicas que pueden contener agua. Hay varios tipos de formaciones geológicas que pueden contener agua. La más importante para nosotros son los acuíferos, porque esa formación geológica contiene agua y nos permite usar esa agua. En cambio, la arcilla, por ejemplo, contiene agua, pero no la podemos sacar porque es muy poco permeable. Y eso explica, algunos de ustedes a lo mejor tuvieron la misma experiencia que yo, y cuando era chico usaban greda y la greda estaba siempre mojada y no se secaba. Y la razón de eso es porque la greda es arcilla y tiene mucha agua almacenada porque tiene alta porosidad la arcilla, pero como no tiene una permeabilidad muy baja, el agua no sale. En cambio, la arena, por ejemplo, que vendría a ser lo que es un acuífero, almacena un poco menos cantidad de agua que la arcilla, pero permite que el agua se mueva a través de ella. Por lo tanto, desde el punto de vista de disponibilidad de agua, a nosotros nos interesan los acuíferos, que son formaciones geológicas que contienen agua y la podemos utilizar. Y ahí aparecen dos propiedades físicas: la porosidad, que es la capacidad de almacenar agua, y la permeabilidad, que es la capacidad de que el agua se mueva a través de la formación acuífera. Y eso es lo que nos interesa. Ahora, de los tipos de acuíferos, hay acuíferos libres que están en contacto con la atmósfera y hay acuíferos confinados o artesianos que están a presión, porque hay una capa de, por ejemplo, arcilla que impide que estén a presión. Entonces, cuando uno hace un pozo en un acuífero confinado, el agua brota de forma casi mágica. No es magia, es física. Sencillamente, el agua está recargada desde aquí y se maneja esta presión, y por lo tanto, al hacer un hoyo aquí, en la superficie del suelo es menor que la altura de presión del agua, entonces el agua tiende a salir. Es física. Y eso es un pozo surgiente, un manantial surgiente, un pozo artesiano. Y hay gente que coloca esa agua en una botella de agua mineral y la vende como agua de manantial artesiano, agua artesiana, a 2.000, 3.000 pesos el litro en el Jumbo, cuando el agua que sale del río Chillán también viene de acuífero artesiano y vale 1 peso el litro. Pero bueno, la otra viene en una botella más bonita. Lo que ocurre es que en la naturaleza hay distintos tipos de formaciones geológicas. Hay formaciones que son, por ejemplo, rellenos fluvioglaciares, como está acá, y hay otra formación que es una tosca, un material de origen volcánico consolidado. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Chaitén cuando bajó toda esa ceniza y se acumuló en el pueblo arrastrada por una crecida? Por el invierno que hubo inundaciones y arrastró la ceniza que había dejado el volcán. Eso deja un depósito de ceniza que
La ceniza en latín se llamaba cimenti. Bueno, me estoy carrileando un poco, pero el cimento viene de la ceniza, que era lo que usaban los italianos, los romanos, para construir piedras sintéticas. Entonces la adoca es una piedra originada a partir de la ceniza. De ahí viene el cemento actual, que es un proceso que imita la, la formación natural de la ceniza del volcán. Esto lo descubrieron los romanos hace como 2000 años atrás. Y hoy en día lo que hacemos es imitar la naturaleza. Es una solución, en ese sentido el cemento es una solución basada en la naturaleza. Entonces se genera una roca que no es capaz de transportar agua. Y aquí en cambio tenemos un material que tiene piedra, arena, donde sí es capaz de transportar agua. Nuevamente hay dos propiedades, la porosidad, que es la capacidad de almacenar agua, y la permeabilidad, que es la capacidad de transportar el agua. Entonces, en cada unidad geológica que hay en nuestro territorio, vamos a tener distintas condiciones de porosidad y permeabilidad. Otra condición similar son las fallas geológicas, en que van a haber fracturas geológicas o fisuras del suelo, donde va a haber permeabilidad y porosidad. Y el agua se va a mover por ahí, generando estos cordones verdes que algunas veces podemos ver al final del otoño, o generando como este pozo que aquí donde aflora agua, es un pozo artesiano, donde aflora agua, porque hay una falla geológica y el pozo está justo sobre la falla geológica. Y eso explica este pozo, porque toda una historia que tuve yo, porque un agricultor me insistía que tenía un pozo en la mitad del cerro que le daba agua, y el pozo que estaba abajo del cerro no le da agua. Entonces yo decía, esta cuestión no puede ser, porque el agua va de abajo para arriba. Efectivamente, los dos teníamos razón. El agua iba de abajo perdón, de arriba para abajo, y el agua aquí en el pozo iba de arriba para abajo, pero siguiendo la diagonal de la fractura. Y para darme cuenta de eso, tuve que ir al valle donde estaba el pozo, como decía el agricultor, y cruzar el valle, mirarlo desde otro cerro y ver cómo venía bajando una diagonal verde, que era la falla geológica que alimentaba muchos pozos a lo largo del territorio. Uno siempre tiene que escuchar a la gente local, porque la gente local ha vivido en un territorio, observa el territorio y lo interpreta. Lo que uno tiene que hacer después es mejorar esa interpretación con los conocimientos científicos que tenemos. Y uno va aprendiendo. Todo mi conocimiento actual de flujo de agua en medio fracturado se debe a esa historia que tuve en la zona de Nico. En general es bien apasionante este tema porque las fracturas están en las rocas. Un sismo, por ejemplo, puede generar más fracturas o cambiar las fracturas. Y por eso es que se secó el radar 7 tasas después del terremoto del 2010 o se secaron las termas de Gatillo. Simplemente cambiaron el alineamiento de la fractura y el agua se fue para otro lado siguiendo la línea de movimiento que le significa un menor gasto de energía. Y algunas veces este pozo podía tener agua y puede cambiar porque cambia una fractura y puede secarse el pozo. Y eso ocurre en la naturaleza. Otra cosa impresionante son las fisuras de suelo donde se juntan suelos arcillosos que se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. ¿Cuándo se expanden? Cuando están húmedos en el invierno y cuando están secos se contraen. Por eso es que cuando vemos esa imagen de sequía, vemos suelo arcilloso que está formando grietas. Eso es suelo arcilloso que se secó y se contrajo y forma esas costras. Ese movimiento a lo largo de muchos cientos de años genera fisuras de suelo, donde con la lluvia de verano se rellenan y forman pequeñas vertientes, que son estas pequeñas vertientes que almacenan, que liberan el agua almacenada en las fisuras y alimentan pequeñas chacras como esta que está en el agua. Entonces, eso también es agua subterránea, en muy pequeña escala, porque solamente corresponde a la escala de estas fisuras, pero permite que la gente pueda regar agua en ese invernadero que está. Aprendiendo sobre las fracturas y sobre las fisuras, nosotros hicimos una investigación y vimos que los agricultores pequeños, los agricultores de INDAP, asociados a estos programas de apoyo campesino, tenían sus pequeños pozos y sus vertientes en lugares donde habían fallas geológicas. Y logramos determinar que existía una correlación en la región de Coquimbo, donde hay más condiciones de mayor aridez. Logramos determinar que muchas de las fuentes de agua de los agricultores campesinos se asocian a fracturas, porque en una fractura hay, de nuevo, permeabilidad y porosidad. O sea, se puede almacenar agua y esta agua puede ser transportada. Y esas son las grandes propiedades que nosotros buscamos en el agua subterránea.
la porosidad, que es la capacidad de almacenar agua, y la permeabilidad, que es la facilidad con que el agua puede moverse a través de la formación. La permeabilidad es intrínseca del medio geológico. Si nosotros consideramos la permeabilidad y el fluido que se mueve, vamos a tener la conductividad hidráulica. Y la transmisibilidad es la conductividad hidráulica por el espesor de la capa de la unidad geológica. Entonces, estos en el fondo son propiedades similares, están relacionadas. Y siempre vamos a tener por un lado entonces la porosidad, la permeabilidad, la conductividad hidráulica y la transmisibilidad. Por un lado nos dice la cantidad de agua que puede ser almacenada, y por otro lado nos dice la cantidad de agua que podemos obtener. Y por eso que la arena y grava nos sirven, nos dan alta utilidad porque tienen alta porosidad y alta permeabilidad. En cambio, la arcilla tienen una permeabilidad prácticamente nula. Y eso no nos sirve para nada como fuente de agua. Entonces, la porosidad es la cantidad de agua que podemos almacenar por volumen de unidad. Esta agua que está entre los granos de un material poroso o en la grieta de un material fracturado. El rendimiento específico es la cantidad de agua que podemos almacenar versus la cantidad de agua que podemos sacar. Como les decía, la arcilla puede almacenar harta agua, pero no podemos sacar mucha agua, por lo tanto el rendimiento específico prácticamente es nulo. En cambio, la arena tiene algo más interesante. Ahora, el flujo de agua subterránea ocurre a través de los acuíferos. Como les decía, los acuíferos son unidades geológicas donde el agua se puede mover. Ahí ocurre el flujo. Y nuevamente, insisto con el concepto de velocidad. La velocidad es muy, muy, muy lenta. 100.000 veces más lento que la velocidad del agua superficial. Por eso cuando hablo de flujo, hablo de un flujo pero muy lento. Entonces, en aquellos de ustedes que están familiarizados con la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli tiene tres componentes: la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética. Como la velocidad es muy lenta, algo muy lento al cuadrado, muy, 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 muy lento, por lo tanto este término prácticamente lo hacemos cero. Y en la energía de un sistema de agua subterránea queda definido por la cota y la presión, y eso es lo que llamamos la altura presión. Y esa es nuestra variable estado con el que vamos a trabajar. Es lo que nosotros podemos medir. ¿Cómo lo medimos? Sencillamente mediante el nivel de la nave. Entonces nosotros, la altura pisométrica es lo que nosotros medimos cuando tomamos esta imagen. El nivel de este espejo de agua nos refleja el nivel de la altura pisométrica. Y en un pozo de observación lo que medimos entonces es el nivel estático, y si hay un bombeo podría ser el nivel dinámico, pero el nivel dinámico es una condición con bombeo. Por lo tanto, lo que sí nos entrega información es el nivel estático, nivel de la nada. Ahora, hace muchos años atrás, un señor de Francia se dio cuenta que al tener varios pozos en una misma línea de flujo por donde se mueve el agua, él se daba cuenta que la cantidad de agua que se movía era proporcional a la diferencia de energía. Y eso lo llevó a una ley que tiene su nombre, que es la ley de Darcy, que es muy parecida a la ley de Ohms o la ley de la resistencia eléctrica, que nos dice que el flujo que puede moverse es proporcional a la pérdida de energía por una constante. Y esta constante es lo que llamamos la conductividad hidráulica. Eso se relaciona con la permeabilidad, porque es la permeabilidad del suelo por las propiedades del agua. Y esta es la ley fundamental del flujo en medios porosos, la ley de Darcy. Y el parámetro que nos interesa es la conductividad hidráulica. Y la conductividad hidráulica nos dice cuánta agua se puede mover por unidad de tiempo, metros por segundo. Y nosotros, dependiendo de cómo claramente se ve en esta... No, fíjense, esto es una referencia que le puede servir, pero pueden ver que las conductividades hidráulicas van a ir dando algunos parámetros. Ahora, en lo personal, yo me gusta usar la conductividad hidráulica en términos de metros por día. Y una formación arenosa tiene una conductividad hidráulica del orden de 10 centímetros a 10 metros por día. Cuando tiene grava puede ser hasta 100 metros por día, pero eso sí es muy, muy, muy pequeño. Pero esos son los valores que uno maneja. Ahora, una cosa que ocurría y que
En muchos libros antiguos de agua subterránea se obviaba esta parte que era la homogeneidad y isotropía. Lo que pasa es que antiguamente no teníamos un modelo de computación que nos permitían resolver las ecuaciones de flujo. Y por lo tanto había que usar ecuaciones matemáticas y se usaba su puesto de trabajo, como pensar que todo el mundo era homogéneo y isotrópico. Y eso en algunas partes de Europa, en Estados Unidos, la grande llanura, funciona relativamente bien. Pero en Chile, con nuestra loca geografía, no funciona para nada bien, porque nosotros tenemos mucha heterogeneidad y mucha anisotropía. Y la principal anisotropía se produce por el hecho de que las partículas de suelo van depositándose al formarse suelo y van a caer, van a tender a estar planas. Por lo tanto, la conductividad hidráulica horizontal es mucho mayor que la conductividad hidráulica vertical. Y ahí tenemos una cosa que se llama estratificación. Y en general aceptamos que la conductividad hidráulica vertical es un décimo que la conductividad hidráulica horizontal, a falta de otro dato. La transmisibilidad, como les decía, es la conductividad hidráulica multiplicada por el espesor del acuífero. Y eso es algo que nosotros usamos mucho para evaluar la cantidad de agua que podemos sacar de un pozo. Mientras mayor transmisibilidad tiene un pozo, podemos obtener más agua del mismo. Entonces, ese es un parámetro que como fuente de agua nos interesa mucho, la transmisibilidad, que es la conductividad hidráulica por el espesor del sistema. Coeficiente de almacenamiento es la cantidad de agua por metro cúbico de suelo que podemos traer. En un acuífero libre es de alrededor del 10%. En un acuífero confinado es del 1 por 1000. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en el acuífero libre, cuando sacamos agua, baja el nivel. Entonces, la reducción de agua es solamente producto del vaciamiento del acuífero. Y esa es más o menos la porosidad eficaz que habíamos hablado, o el rendimiento eficaz que habíamos dicho antes, en esta parte de aquí. Rendimiento específico, se me olvidaban ya las palabras. Cuando hablábamos de rendimiento específico, entonces, para obtener un valor de referencia, pudimos pensar en el orden de un 10%, 0,1. En cambio, en un acuífero confinado, el acuífero confinado no se vacía. Entonces, ¿qué es lo que, si el acuífero confinado no se vacía, pero también entrega agua? Entonces, ¿qué cambio se produce? Se produce un cambio de compresión. Y aquí, aquellos ustedes que hayan hecho mecánica de fluido y que el profesor le haya dicho que el agua era incompresible, les voy a comentar que ahí hay un error, que a mí me costó 10 años mi vida entenderlo. El agua no es incompresible, es muy poco compresible. Y eso es lo que funciona en los acuíferos confinados. Entonces, por eso que los coeficientes de almacenamiento en un acuífero confinado son del orden de 1 partido por 10.000, mucho más bajo, en la compresibilidad del agua. Entonces, en un acuífero libre, vamos a sacar, al vaciar el acuífero, vamos a ir sacando mucha más agua que en un acuífero confinado, porque en el acuífero confinado está liberando agua por cambios de presión. Ahora, esto también ocurre en los medios fracturados. Los medios fracturados es una cosa muy interesante que hay en la cordillera de los Andes y bajo toda nuestra corteza terrestre. Está conformada por roca y con los terremotos tenemos muchas fracturas. Pero el tema es que las fracturas tienen que conectarse para que haya continuidad del movimiento, para que haya flujo, movimiento. ¿Se acuerdan? El acuífero es que se puede transportar el agua. Entonces, para que sea un acuífero fracturado, tiene que haber conectividad, permitir que el agua se mueva a lo largo del sistema. ¿Se entendió el cursor? Denme un segundo que no lo encuentro, está por acá. Voy a cambiar el tipo de cursor para poder verlo, porque la verdad es que no lo veo ahorita. Entonces, cuando las fracturas tienen continuidad, ahí se conforma un acuífero. Hay movimiento del punto A al punto B. Cuando no hay continuidad, sencillamente el agua rellena y no pasa nada, es como la arcilla. Entonces, un medio fracturado sin continuidad es como la arcilla, no tiene agua pero no se mueve. Un medio fracturado con continuidad permite que el agua se mueva. Y eso va a tener una escala y va a tener una dirección de transporte. Y por ejemplo van a haber rocas como esta que van a recibir agua subterránea y van a haber vertientes porque hay un transporte y hay una continuidad que permite que el agua se mueva de la parte alta de la cuenca
a estas vertientes a través de la continuidad de las fracturas. Entonces esto es un fenómeno que es bien complejo porque no es fácil de verlo, hay que tener mucho trabajo de terreno para entender cómo funciona el sistema fracturado. Hay rocas como la arenisca que también tienen porosidad. La arenisca de arena que se consolidó y se apretó y tiene una porosidad y también tiene una capacidad de acuífero, y hay muchos acuíferos importantes en el mundo que son de arenisca. Y hay otras cosas como esta que está aquí, que es un acuífero formado por grandes clastos. Estos son bloques de piedra de clastos de lava volcánica que generan este depósito, y es un acuífero formado por partículas, pero cada partícula es más o menos grandota, como podemos ver aquí comparando con el tamaño del planeta. Entonces, en la cordillera de los Andes ocurren cosas muy, muy entretenidas, y una mezcla de acuíferos formados por estas rocas, clastos, y por acuíferos formados por esta otra, generan flujos que de repente cruzan los límites de las divisoras de aguas superficiales, y hay flujos subterráneos que pasan de una cuenca a otra. Es muy bonito. Ahora, todo esto ocurre a lo largo de grandes escalas de tiempo. Por lo tanto, el ecosistema se adapta al agua subterránea, y eso es la importancia ecológica del agua subterránea. El agua subterránea está aportando permanentemente a los ríos, a la generación del caudal mínimo, y el ecosistema se adapta a eso. Entonces, los humedales, las vertientes son manifestaciones de flujos de agua subterráneas que van entrando, y eso se llama ecosistemas dependientes de agua subterránea. Aquí tenemos un ejemplo en que hay una intervención humana. Aquí hay unos canales que pierden agua, pero esa agua no se pierde en realidad. Quizás se pierde desde el punto de vista del riego, pero rellena este acuífero de acá y vuelve al río y mantiene el río en los meses más secos. Entonces, toda la naturaleza se aprovecha, y ahí está la conectividad hidrológica desde el río, desde el canal, perdón, hasta el río, generando un sistema de almacenamiento que mantiene el flujo del río a lo largo de todo el año. En un sistema, por ejemplo, acá que tenemos de agua subterránea en una montaña, el deshielo al infiltrarse alimenta un acuífero y permite mantener las zonas ribereñas del río. Y aquí hay un valle de la cordillera, perdón, de la zona central, entre la cordillera de la costa, de hecho el valle del Rapel, donde el riego genera recarga, una gran fuente de recarga del acuífero se produce por infiltración de canales, y todo el valle está adaptado a esa condición. Aquí en nuestra zona central vamos a tener ríos que recargan el acuífero a través de él se mueve el agua, va recibiendo aportes de la superficie, donde si hay aquí una actividad agrícola contaminante va a contaminar el acuífero, y toda esa agua va a ir a parar a otro río que recibe el agua. En el caso concreto de la zona de Ñuble tenemos el río Ñuble, que recarga el acuífero, el agua se mueve y va a salir en el río Cato o en el Changará, que son ríos receptores de agua. Entonces, si hay contaminación, si hay actividades, chanchería o mala agricultura en esta zona, todos los pesticidas, fertilizantes van a ir saliendo por el río Cato. Entonces, ese va a ser un río impactado, por ejemplo, con nutrientes en el caso del nitrato. Entonces, ocurre una interacción entre el agua superficial y subterránea, y eso va controlando la dinámica de los cauces y los acuíferos, va generando suministro de hábitat para el ecosistema que hay, y ya sean plantas, microorganismos, lo que sea. Hay un video que les recomiendo que vean, se los dejo ahí, en el material de apoyo, que se llama The Secret Life of River, que muestra cómo todo depende de esta interacción de agua superficial y subterránea. Todo esto a través de un concepto que es la conectividad hidrológica, o el principio jurídico de unidad de corriente, que está todo conectado dentro de una cuenca. Y esto, la salida de las aguas subterráneas, van a ser ecosistemas, como ya les dije, que son ecosistemas dependientes de agua subterránea o loeras, y que son humedales, son bofedales, que dependen del flujo de agua subterránea. Entonces, cuando se otorga un derecho de aprovechamiento de agua subterránea que afecta este equilibrio, vamos a secar el bofedal, vamos a secar el humedal. Entonces, son ecosistemas bien vulnerables y que pueden tener problemas como lo que pasó en la laguna de Aculeo, cuando no se entiende lo que ocurre y sencillamente eliminamos un ecosistema.
La vertiente es otra manifestación de un ecosistema dependiente de agua subterránea. Y las vertientes han sido parte de la humanidad desde siempre. Hay una historia en la Biblia donde Moisés tenía que darle agua al pueblo de Israel y le pegó un palo a una piedra, abrió una fractura y generó una vertiente. Bueno, esa vertiente hace 3.000 años que atrae a turistas, incluyéndome a mí, que estuve hace algunos años visitando. 3.000 años de tradición de gente que peregrina a tomar agua aquí en esta vertiente, impresionante. Yo llegué de por accidente, pero llegué. Las vertientes son lugares mágicos, son lugares donde vemos brotar el agua desde la roca, así como en la historia de Moisés, han habido historias en muchas otras partes. Y hay distintas vertientes muy pequeñas a grandes vertientes. Esta otra vertiente a mí me fascina. Esta es una vertiente que está en Alemania, donde los inviernos son muy crudos. Tenemos inviernos con -9, -10 grados Celsius. Todo está congelado. Yo tuve la suerte de hacer el posgrado en Estados Unidos, en una zona donde el invierno llegaba a -20 grados Celsius. Y es impresionante ver las condiciones que se llegan y lo inhóspito que puede ser cuando el suelo está congelado. Tener una fuente de agua a 10 grados de temperatura en esas condiciones es casi milagroso. Entonces, hace 6.000 años atrás, los antiguos pueblos germánicos hacían cultos religiosos en este lugar, en esta vertiente, y están los restos arqueológicos, porque era mágico, era una fuente de agua que no se congelaba y era incluso 10 grados, era calentito en invierno. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Lo que pasa es que dentro del acuífero hay una capacidad de amortiguar la temperatura. Y en general el agua subterránea que está en el acuífero tiende a tener la temperatura media anual de la zona donde se recarga el acuífero. Entonces, aquí tenemos que el agua salía a 9 grados de temperatura, que era la temperatura media anual de la zona de recarga, pero que en los meses de invierno era espectacular. Miren qué linda se ve esa otra vertiente. Entonces, ¿de dónde viene el agua de la vertiente? De la lluvia. Es agua que infiltró en alguna parte, de un río, que también infiltró, y que se mueve a través de las rocas fracturadas, por ejemplo, y aparece esta fuente de agua potable en Montencillo, una mancha verde entre medio de un cerro seco. ¿Cómo ocurre esa magia? A través del flujo de un medio fracturado. Esta vertiente aquí donde toman agua las vacas que salen arrancando cuando se toman la foto. También, este es un medio fisurado que está en un cerro. La vertiente en fractura. En los sistemas de montaña vamos a tener muchos sistemas de almacenamiento importantes. De hecho, los volcanes son grandes unidades acuíferas que van a tener distintas componentes y distintas formas de aflorar agua. Tenemos una componente que es el almacenamiento de agua fría, pero el agua sigue percolando muy lento. Recuerden que el agua subterránea se mueve muy lento. Y hay agua que llega a la cámara de magma y va a salir agua caliente a través de los manantiales de agua caliente, hot stream, o la fumarola, que le llamamos aquí los volcanes. Entonces, no es raro encontrar en un volcán vertientes de agua fría que liberan agua que está acumulada en el acuífero superior, junto con vertientes de agua caliente que son fallas geológicas que llevan agua desde la cámara o vapor desde la cámara del volcán hacia arriba. El caso, por ejemplo, del Valle de Agua Caliente, que aquí está el volcán Chillana, que hay una falla geológica, se genera un valle de agua caliente, donde hay vertientes de agua hirviendo, prácticamente vapor de agua que sale, y aquí en este caso, donde está mi amigo Jerónimo Paredes, esta vertiente es agua helada, que libera el acuífero superior, y esta vertiente de agua hirviendo que viene de la cámara magmática. Espectacular. Y aquí, por supuesto, tenemos agua tibia, que es un lugar espectacular para bañarse. Entonces, en general, en la cordillera de los Andes vamos a tener sistemas de agua donde están las veranadas. Todas las veranadas son zonas donde el suelo permite almacenar agua y por eso que en los meses de verano sale mucho pasto y lleva a las vacas hasta allá arriba. Y ocurren cosas tan peculiares como lo que ocurre en el Renegado, donde toda el agua subterránea infiltra con un suelo muy permeable, se mueve a través de las rocas fracturadas, esas fotos anteriores que yo les mostraba, y sale por acá en unas vertientes que están mucho más abajo de la confluencia natural de la confluencia superficial de ambos ríos. Entonces, cuando uno hace el balance superficial, las cosas no cuadran, porque este río tiene 8 veces menos agua que la que le corresponde, porque el 75% del agua se mueve en forma subterránea y sale por acá. Es muy, muy interesante. Y está muy lleno de cortocircuitos así en nuestra cordillera de los Andes. Y todo eso nos lleva a complicarnos cuando hacemos balance hídrico.
Y el balance hídrico en acuífero es súper importante porque es la forma como podemos administrar un sistema de agua subterránea. Recuerden que yo hablaba de las comunidades de agua subterránea. Las comunidades de agua subterránea tienen que almacenar el balance hídrico. Y para eso tenemos que conocer cuánta es la recarga y cuánto es el agua que podemos sacar para satisfacer los distintos tipos de demandas. Y aquí llegamos a cuáles son las demandas. Por ejemplo, tenemos las demandas ambientales que sustentan esta vega. Para mantener la vega, si la vega es importante como un ecosistema, tenemos que mantener el caudal que requiere la vega. ¿Cuánto es ese caudal? Bueno, hay que cuantificarlo. ¿Se acuerdan lo que yo hablaba en la parte de gestión del agua? Entonces, para hacer un balance hídrico, es súper difícil considerar, y es un error, considerar que la recarga es constante. La recarga varía porque tenemos años muy húmedos. La década, el periodo entre 1978 y 1994 fue muy húmedo. Entonces ahí teníamos mucha recarga y poca extracción de agua subterránea y habían vertientes que alimentaban muchos ríos. Después vino un periodo en que disminuyó la recarga y construimos más pozos. Entonces el nivel freático bajó y los ríos se secaron. El ejemplo de Petorca. Y cuando el nivel freático baja, hacemos más pozos y los pozos superficiales quedan secos y vamos sacando agua y se va agudizando el problema y terminamos con los crisis que hay en Petorca, en la laguna Culeo. Ahora, dentro del balance hídrico nosotros deberíamos considerar estos caudales de acá. El problema es que no tenemos cuantificado cuántos son. Y eso tiene que ver con el tema de los derechos de aprovechamiento de agua que les decía antes, porque no teníamos hasta el momento derechos de agua, de aprovechamiento de agua para uso ambiental. Ni siquiera son legales, un uso turístico. Entonces, los conflictos por el agua se van a resolver en la medida que tengamos mejor información y más transparencia en la definición de los balances hídricos. Bueno, esto ha sido, estoy atento, aquí me aseguré ahora de que tuviera mi correo electrónico y ustedes me pueden contactar, me recuerdan que hicieron este diploma y podemos aprovechar también de conversar en las próximas sesiones de preguntas y respuestas. Nos vemos y que estén bien, chiquillos. Chao. Estoy tratando de parar el video que ahí viene. Ya, ahora sí. Nos vemos. Chao.